Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Agradecemos el espacio al Canal Judicial. El día de hoy vamos a hablar del modelo de operación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra Yuriria Torres Páez, quien es directora general adjunta de la Unidad de Análisis de Información de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Maestra Yuriria, bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias. También nos acompaña el maestro Óscar Aarón Santiago Quintos, quien es director general de Análisis de Información de la Agencia de Investigación Criminal, igual de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que comenzáramos a hablar de cuándo se crea la Agencia de Investigación Criminal y cuál es el objetivo. ¿Qué es esta Agencia de Investigación Criminal? Muchísimas gracias por la invitación. Atendiendo la pregunta, la Agencia de Investigación Criminal se crea el 25 de septiembre del 2013. ¿Y por qué se crea? Para hacer frente a los diferentes retos que tenía que atender el país. Uno, estableció como un nuevo modelo de operación para la investigación de los delitos. Esto plasmado en uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, para hacer frente a la transición a la Fiscalía General de la República, que seguramente dentro de pronto estaremos transitando por esa etapa, pero también como un elemento para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, esos son principalmente los tres objetivos por los que están plasmados dentro de un programa que se plasmó dentro de la Agencia de Investigación Criminal. Pero ¿qué es la agencia, no? Porque te vas a preguntar. Esos son los motivos por los que se crea, pero ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, la agencia consolida tres grandes áreas de la Procuraduría General de la República. Estas tres áreas es la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Eran unidades administrativas que dependían directamente de la oficina del procurador. Sin embargo, para hacer frente a estos nuevos retos, pues tuvimos que plasmar la consolidación de estas tres áreas. ¿Con qué? Con el propósito de brindar elementos sólidos a la gente del Ministerio Público. Para que ya no veamos al investigador, al perito, al analista, ¿no? A estos tres auxiliares directos, que lo viéramos de manera diferente. Entonces, ya con la agencia, este modelo de operación nos permitirá tener a estos tres auxiliares directos, a lo que se le ha denominado trilogía de apoyo a la investigación criminal. Estamos muy acostumbrados a hablar de la trilogía de apoyo simplemente con el policía, perito y el Ministerio Público, pero ahora estamos hablando de su trilogía de apoyo considerando a un actor fundamental, que es el analista de información criminal. Entonces, estos tres actores darán elementos contundentes al Ministerio Público. Ya no van a entrar por un lado, y aquí está el resultado de investigación de campo, por otro lado, que estamos acostumbrados, aquí está el resultado de lo que se denominaban dictámenes periciales, y en el marco de este sistema, los peritajes, y el resultado de análisis realizados a diferentes expedientes o información, memoria institucional. Ahora lo que hacemos desde la Agencia de Investigación Criminal es estos tres actores consensan toda la información y proveen al Ministerio Público, obviamente, elementos contundentes para que puedan ser de utilidad, de ser el caso, ejercitar acción penal, otorgar criterios de oportunidad, brindar el espacio suficiente, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho. Bueno, a lo largo del programa hemos tocado varios temas en los que se ha hablado de la policía ministerial, también hemos hablado mucho de los peritos, pero bueno, esta unidad de información es algo pues novedoso. Yo quisiera que desde la visión de la unidad de información nos platicara cómo es que interactúa con los de otras tres unidades, bueno, con las otras dos unidades. Sí, mira, justamente el nombre de unidad lo que nos ayuda es a homologar, a amalgamar las capacidades de los otros tres servicios de la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, que a partir de un buen tratamiento y una buena gestión de la información,
se pueda generar insumos, sobre todo para el tomador de decisiones. Es decir, desde la alta dirección de la Procuraduría General de la República para que se generen estrategias o insumos para política criminal. También esa fusión de la información, esa estandarización de la información es muy útil, como lo señalaba la maestra Yuriria Torres, para apoyar al MP, al Ministerio Público de la Federación, en el fortalecimiento de sus indagatorias o bien para generar nuevas líneas de investigación dentro de cada carpeta. ¿Podríamos platicar, hacer una descripción un poquito más detallada de qué es lo que hacen? Claro que sí. La unidad de análisis está concebida y nace justamente a partir de un diagnóstico. El diagnóstico fue los retos que teníamos enfrente y sobre todo un análisis de todas las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías de los estados para ver las capacidades reales con las que contaba la autoridad para hacer frente al nuevo sistema de justicia penal. A partir de ese diagnóstico y frente a esa necesidad, los principales hallazgos que encontramos fue que no era la ausencia de información, sino más bien que esta información no estaba estandarizada, no estaba homologada, no tenía esas características de utilidad y de disponibilidad para que el tomador de decisiones, nuevamente, ya sea el agente del Ministerio Público de la Federación o los fiscales, tuvieran la oportunidad de allegarse de esos datos para fortalecer su investigación. Bueno, no quisiera dejar de un lado los otros dos auxiliares, ¿no? Sí quería profundizar un poco más en la unidad de análisis de información, pero podríamos hablar brevemente de qué es lo que hace la Policía Ministerial y los peritos, que ya hemos tocado algunos de esos temas en alguna ocasión. Claro, ya dentro del marco del nuevo modelo de operación, precisamente se establecieron diferentes criterios dentro de la Procuraduría General de la República. Uno de ellos fue el establecimiento que impulsó la Subprocuraduría de Control Regional y que obviamente nosotros somos usuarios de esa herramienta, son las salas de mando ministerial. Dentro de estas salas de mando ministerial están todos los actores, obviamente el Ministerio Público como conductor jurídico de la investigación, pero aquí tenemos a los otros tres. Mencionaba respecto al rol que tiene la Policía Federal Ministerial y el perito. Obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta o da nuevas atribuciones a las policías, ¿no? Y obviamente la que tienes directo, la que tienes en casa, es quien te estará orientando, quien te estará auxiliando en ciertas intervenciones de campo, ¿no? Entonces es quien te va a estar proveyendo, te va a sugerir actos de investigación, los vas a poder materializar. Se han asignado a estos núcleos o estos grupos de investigación al menos 2 agentes de la Policía Federal Ministerial, un perito, dependiendo de la especialidad o el tipo de delito que se esté investigando, pero esto no quiere decir que estemos limitados. Esto quiere decir que tendrá que interactuar con otros agentes de la Policía Federal Ministerial, incluso tendremos que interactuar con otras autoridades, tanto del orden local, ya sean policías estatales, municipales y de igual manera los servicios periciales. Ellos serán quienes estarán sugiriendo a la gente del Ministerio Público de la Federación todas aquellas intervenciones o peritajes que se tengan que realizar. Todo en el marco de este nuevo modelo establecido para las salas de mando ministerial. Y bueno, ya mencionaba el maestro Oscar el rol del analista, donde estará concatenando el resultado de todas estas intervenciones, ¿no? Sin profundizar mucho, ¿cuál es el perfil del policía ministerial? Es que al hablar de la implementación del nuevo sistema se confunden, ¿no? Hay la Policía Federal, está el primer respondiente. ¿Cuál es el perfil o cuál es la característica principal que hace que sean diferentes las policías, la Policía Federal Ministerial? Ah, claro. La Policía Federal Ministerial es el auxiliar directo. Normalmente no vamos a ser primeros respondientes. Somos los que estaremos materializando los actos de investigación, técnicas de investigación establecidas en el código,
En la Procuraduría General de la República, en específico en la agencia, establecimos el perfil que se debe contar. Son ciudadanos mexicanos que tengan estudios de licenciatura concluidos. Esto es importante. Esta es la diferencia que se establece del resto de los perfiles de la policía. Necesitas tener tus estudios de licenciatura concluidos para poder incorporarte a la Policía Federal Ministerial y obviamente ya estar aplicando este nuevo rol y sobre todo atendiendo estos nuevos retos. Pues de igual forma me gustaría que nos platicaran de cuáles son los perfiles de los analistas. Existen varios perfiles de analistas y también un poco de sus capacidades, ¿no? Es relativamente nueva la agencia y saber si tienen las capacidades necesarias, los analistas necesarios para procesar la información. Sí, mira, como lo señala la maestra Yuriria, existían 3 unidades administrativas en la Procuraduría General de la República, las 3 con fortalezas, con sus capacidades muy bien desarrolladas. Sin embargo, lo que viene a transformar digamos, la Agencia de Investigación Criminal es justamente a que sus capacidades se vean sumadas y que este nuevo actor, el analista de información criminal, sea quien aporte ciertos elementos a los diferentes actores, justamente para que el Policía Federal Ministerial pueda ir a esos actos de investigación con datos más precisos para que ese perito, para ese científico forense, digamos, sus resultados no los vea como un caso nuevo, ¿no? Es decir, que tengamos una visión holística. El analista justamente lo que permite es que cada caso no sea un nuevo caso. ¿A qué me refiero con esto? Es que si tienes bien ordenada tu información, si tienes muy bien sistematizada los datos, lo tienes disponible, como lo señalé al principio, es un poco, digamos, es más sencillo allegarte de información útil para el Ministerio Público. Y respecto a tu pregunta de la diferencia entre los analistas y si tenemos la capacidad, desde luego. El CENAPI ya tiene una larga historia en generación de cuadros de análisis. Lo que hizo la Agencia de Investigación Criminal es justamente en este marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública utilizar, digamos, las capacidades de las 32 procuradurías, porque al final del día, si tenemos esa visión holística del fenómeno delictivo y entendemos los factores criminológicos o criminógenos de la delincuencia, bueno, entenderemos que necesitamos esos insumos que tienen las procuradurías estatales en digamos, crecimiento de la actividad delincuencial de los imputados. Entonces quizá encontremos en esas procuradurías, o más bien, de hecho encontramos en esas procuradurías aquellos antecedentes que nos ayudan a que el Ministerio Público tenga, digamos, insumos para la solicitud de medidas cautelares o bien para que sus casos estén sólidos. Dentro de las diferencias de los analistas, regresando a esa pregunta, definitivamente tenemos en la parte más, digamos, básica, sin demeritar este término, es justamente el analista de información criminal como aquel especialista en darle tratamiento a la información, es decir, desde ejecutar su plan de búsqueda de la información, de recolectarla, de darle ese tratamiento que la haga útil. Después, otros analistas se dedican ya a la inteligencia criminal, en el sentido de que si ya tuvimos a esos analistas de información que participan en los diferentes ciclos de la información, estos analistas lo que hacen es explotar esa información que está contenida en las bases de datos. Y bueno, dentro de esa clasificación de analistas de inteligencia criminal tenemos a 2. Uno que se dedica a apoyar directamente al Ministerio Público, es decir, aportándole antecedentes, aportándole formas de operar digamos, para la integración de una carpeta en específico. Y tenemos a otro analista de inteligencia criminal, pero de corte estratégico. Este es el que se dedica a conocer el delito desde un punto de vista de fenómeno. Ya no es el caso a caso, sino es el que ve el comportamiento de uno y otro delito, y sobre todo
empieza a relacionar aquella actividad delincuencial. Y finalmente tenemos el analista de inteligencia criminal especializado en cierto delito, ¿no? Es decir, ya no es el que ve o atiende directamente al Ministerio Público en un caso de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, de secuestro. Es decir, es aquel que se especializa justamente en una expresión delictiva para que le dé el valor agregado del análisis al tomador de decisiones y sobre todo una respuesta integral a la delincuencia. Tenemos que hacer una pausa por el momento, pero volvemos con nuestro tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono y las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de el modelo de operación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Y el maestro Óscar Santiago nos hablaba antes de irnos al corte acerca de cuáles eran los perfiles de los analistas de esta unidad de análisis de información. Ya nos explicaba que existen como 3 perfiles de analistas y algunos que son muy especializados en el tipo de los delitos. Yo quisiera preguntar de manera un poquito más general cuál es el perfil de los otros analistas. Por lo que me comentaba y por algunas características, yo podría intuir que también los criminólogos podrían tener cabida dentro de esta unidad de análisis de la información, pero platíquemelo usted. Sí, bueno, sin duda los criminólogos tienen un lugar en la Agencia de Investigación Criminal. Tenemos una generación completa de Nuevo León en nuestras filas. Pero además, históricamente, la Procuraduría General de la República ha tenido ese acercamiento porque es una disciplina muy ad hoc a las labores que realiza la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en las unidades de análisis, no solo en la Procuraduría General de la República, sino en las 32 Procuradurías estatales, la idea de estas unidades de análisis es justamente tener un conocimiento profundo del fenómeno delictivo. Entonces, si partimos de ese conocimiento profundo, pero además de la diversidad de los productos que generan estas unidades, necesitamos áreas multidisciplinarias en donde los criminólogos, junto con los economistas, con los sociólogos, con, digamos, matemáticos, todas estas disciplinas, desde luego derecho, ayudan a darle esa integralidad a los productos que generan las unidades de análisis y a tener esos diferentes enfoques que realmente permitan generar información de utilidad para el agente del Ministerio Público. Yo quisiera volver a hablar en general de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Existe algún plan de trabajo que sigan para cumplir con sus objetivos? Claro. Se instruyó por parte de la titularidad desde la oficina de la señora procuradora, obviamente, del director en jefe, establecer un programa de desarrollo estratégico alineado ¿a qué? Al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Nacional de Procuración de Justicia y dentro de este programa de desarrollo estratégico que se estableció para dar cumplimiento a 4 objetivos establecidos hasta el 2018. Uno es fortalecer todas las capacidades de investigación haciendo referencia a este modelo de operación. El segundo objetivo es establecer el Sistema Nacional de Información Criminal, refiriéndonos obviamente a las unidades de análisis de información, no una plataforma tecnológica más, sino simplemente es
concatenar toda esa información para que sea de utilidad al Ministerio Público. Obviamente, garantizar los nuevos criterios de operación del sistema de justicia penal acusatorio como objetivo número 3. Y el objetivo número 4 fue establecer un modelo con un enfoque multidimensional para la investigación de los delitos. Obviamente, esto lo vamos a alcanzar con la colaboración interinstitucional, estoy hablando a manera internacional a través de las procuradurías, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y todas las instituciones, obviamente, que tengan que ver con la investigación de los delitos. De hecho, yo quisiera tomar algunos de estos objetivos principales o líneas, ejes. El Sistema Nacional de Información Criminal. Ya la maestra Yuriria nos estaba diciendo que no es una cosa tecnológica, no es una base de datos. ¿Qué implicaciones trae el crear un Sistema Nacional de Información Criminal? Si ya existe, también me gustaría que nos platicaran, ¿no? Sí, desde luego. Mira, justamente la palabra sistema nos lleva a que aprovechemos las capacidades de los diferentes actores existentes, ¿no? Lo señaló la maestra Yuriria, no se trata de una nueva base de datos. Si enmarcamos las acciones de la Procuraduría General de la República dentro de la Conferencia de Procuración de Justicia y a su vez la Conferencia de Procuración de Justicia en este macrosistema del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es en donde encontrarás la respuesta a tu pregunta. Es decir, tenemos por un lado a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, ya sea que más bien aglutina a las policías estatales, incluso hay una conferencia de secretarios de Seguridad Pública a nivel municipal, de tal manera que este macrosistema lo que hace es, digamos, articular los esfuerzos de las diferentes autoridades. Si vemos la parte de seguridad pública, desde luego, cada autoridad genera su propia información, digamos, seguridad pública en la parte justamente para atender su objetivo, que es la prevención del delito. Después tenemos el subsistema, por decirlo así, de Procuración de Justicia, en donde recae, digamos, la Conferencia de Procuración de Justicia, y justamente aquí es donde con el gran impulso de la maestra Arely Gómez, nuestra Procuradora General de la República, nuestro director en jefe, el licenciado Tomás Herón, digamos, impulsan en el seno de la Conferencia de Procuración de Justicia esta articulación de capacidades de las 32 Procuradurías. ¿Para qué? Para que esa información esté disponible y con ello podamos apoyar, y ya lo he señalado, al Ministerio Público, pero sobre todo tener esa articulación con los diferentes actores dentro de este Sistema Nacional de Seguridad Pública y, como lo señaló la maestra Yuriria, tener esta visión multidimensional, es decir, desde la parte local, desde las policías municipales, la autoridad estatal, ya sea desde Seguridad Pública o de Procuración de Justicia, las propias autoridades federales con la Comisión Nacional de Seguridad, las Fuerzas Armadas y, desde luego, la parte internacional con agencias homólogas. Por ejemplo, acaba de ser recientemente la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. ¿Ustedes exponen los puntos a los que quieren llegar, por ejemplo, estos ejes, o dan línea o sugerencias a las procuradurías estatales? Bueno, es un órgano colegiado de entrada, la Conferencia de Procuración de Justicia. Entonces están los 32 procuradores, están la alta dirección de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia Militar y encabezado por nuestra Procuradora General de la República. Ese es un foro, como lo señalé, colegiado, de tal manera que existen diferentes líneas de acción, las cuales son consensuadas, son trabajadas en grupos técnicos para determinar la viabilidad de esas medidas. La Procuración de Justicia es una alta encomienda, entonces no son ideas al aire, sino trabajo consensuado, desarrollo de esas temáticas, y así es como se socializan, digamos, los temas de gran calado, como la iniciativa que inició justamente en 2013 de la creación de las unidades de análisis de información en una sesión plenaria a finales justamente del año 2013, y se va socializando con los procuradores,
se va revisando las capacidades de cada una de las procuradurías y se determina el impulso de esta política pública. Entonces, estas unidades de análisis de la información también se replicarán o están replicadas en las procuradurías estatales. Justamente nace el acuerdo en la Conferencia de Procuración de Justicia, en una asamblea plenaria, en donde los 32 procuradores y la Procuraduría General de la República acuerdan la creación de estas áreas o la adecuación de aquellas, digamos, unidades administrativas existentes en las procuradurías estatales para que logremos estandarizar los métodos. Un punto muy importante en las unidades de análisis o en la explotación de la información es que primero hablemos el mismo idioma, ¿no? Que hablemos de una clasificación estandarizada, que los datos tengan esa calidad para ser utilizados posteriormente, de poner la información de manera latente para que esté, digamos, a la espera de ser utilizada. No es un caso menor, me refiero a que podría, ese tratamiento que hacen los analistas a la información ayuda muchísimo, por ejemplo, en el tema del tratamiento del archivo temporal, es decir, ya que el expediente no se quede en papel, sino que esté contenido en esas bases de datos de cada una de las procuradurías y que esté, digamos, en espera para ser utilizado para que se extraigamos esa información del archivo temporal y podamos generar, por ejemplo, el apoyo directo a estas unidades de imputado desconocido y que los casos estén sólidos. Bueno, pues creo que lo hice al revés. Ahora vamos a ir de lo particular a lo general. Este modelo, esta trilogía, por así decirlo, de auxiliares, ¿se está buscando replicar en las procuradurías? Bueno, ha sido una buena práctica que la PGR estableció y ha sido considerada ya por algunas otras procuradurías. El estado de Guanajuato cuenta con su agencia de investigación criminal, donde también consolidó a estos 3 actores. Los reúne para que puedan proveer estos mismos productos. Hay otras procuradurías que están trabajando ya en establecer algún acuerdo de creación específicamente para darle vida, no con el nombre de Agencia de Investigación Criminal, Agencia de Investigaciones, pero bueno, ha sido una buena práctica que los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia lo están haciendo. Lo están haciendo porque ha funcionado, es un mecanismo de colaboración. Ya lo mencionaba el maestro Oscar Santiago, se vio ya en lo particular con las unidades de análisis de información. Ahora lo vamos a ir de lo particular a lo general. Funcionó con las unidades de análisis de información y ahora lo que estamos buscando también al interior es formular y consolidar, conjugar todos esos engranes. De hecho, en la pasada, ya comentaba hace un momento, la semana pasada sesionó la Conferencia Nacional, la plenaria de Procuración de Justicia, y uno de los acuerdos fue reactivar el grupo de directores de investigación. Esto quiere decir que si ya se reactivó ya está activo el de análisis de información, está activo el de ciencias forenses, que su última sesión fue en el mes de abril de este año, y el acuerdo que fue la semana pasada es reactivar este grupo de directores de investigación ministerial. Seguramente se estará caminando hacia ese rumbo, obviamente para consolidar una política pública, una política que sirva a las instituciones de procuración de justicia en la investigación de los delitos. Bueno, aquí ya estamos de cierta forma tocando otro de los ejes, que es trabajar de manera conjunta con otras instituciones. Bueno, estamos hablando de las procuradurías locales, pero yo quisiera que nos platicaran acerca de con qué otras instituciones está trabajando la Agencia de Investigación Criminal. Mencionaste hace un rato instituciones o organismos internacionales, por ahí pues me queda la duda, ¿no? Claro. Trabajamos con agencias hermanas homólogas, tanto en los 3 ámbitos, y estoy hablando desde la parte de investigación ministerial. Obviamente Estados Unidos es un gran vecino, entonces obviamente hay una excelente colaboración con las autoridades de Estados Unidos.
también con autoridades de Europa, América Latina, y trabajamos al interior, obviamente con todas las dependencias de la Administración Pública Federal, para que en el ámbito de su competencia podamos tener esa interrelación y obviamente contribuir para el esclarecimiento de un hecho delictivo. Y en cuanto a otras instituciones de la República Mexicana, ¿no? O sea, a instituciones en general, ¿con quién más trabaja? Obviamente la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, y son un gran aliado, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con sus tres, con la Policía Federal, obviamente. Trabajamos muy de la mano en materia de la implementación del nuevo sistema, obviamente para trabajar cada uno de estos criterios y que fuera estandarizado. La Secretaría de Gobernación, en lo que en su momento fue CETEC, ¿no? Entonces, todos estos criterios fueron adoptados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Salud. ¿Por qué? Porque vemos el delito de una manera multidimensional. No solamente nos quedamos con el ámbito de prevención, sino también se ve desde otro enfoque. ¿Para qué? Para poder lograr políticas públicas sólidas y consolidadas para los mexicanos. Y bueno, en este eje de multidimensionalidad también hablábamos de que en la unidad de análisis de la información se maneja esta multidimensionalidad, ¿no? Sí. Yo quisiera que hiciéramos una diferencia entre lo que es el Sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Información Criminal. Están dentro del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública. Existe un Centro Nacional de Información que está dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. ¿Habrá algo parecido en materia criminal como el Centro Nacional de Información o existe? Mira, justamente la idea es coordinación, ¿no? Y en este ámbito tenemos una excelente relación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde luego con el Centro Nacional de Información. ¿A qué quiero llegar? Cada una de la autoridad, de las distintas autoridades genera su información y por ley entregamos esa información al Centro Nacional de Información. Pero no solo se queda en información estadística. El éxito, digamos, de este sistema de información criminal es justamente cada procuraduría es dueña de su información. Sin embargo, está en los marcos de colaboración, digamos, con la obligación de compartir para fortalecer las investigaciones en el ámbito de procuración de justicia. Y en el ámbito de seguridad, desde luego, sucede de manera similar. Y ya en coordinación, viendo esto como un macrosistema, la información criminal no es, digamos, otro universo de información. Es la misma, solo que es tratada de manera distinta. A eso nos referíamos con productos. Los productos, digamos, son distintos desde luego. Por eso hablábamos también de la necesidad de diferentes perfiles de los analistas. ¿Por qué? Porque tenemos analistas que generan información estadística, generan información prospectiva, pero hay otros que generan, por ejemplo, análisis táctico que va directamente a la carpeta de investigación a partir de redes de vínculos, redes técnicas, antecedentes delictivos. Entonces, esta multidimensionalidad, multifactor, digamos también entendiendo esto como multifactores, multisectorial, es decir, tenemos esa coordinación con distintas autoridades, ya lo señalaba la maestra Torres. Tenemos que coordinarnos con temas desde salud, de educación, con desde luego temas de prevención para que esta política pública sea transversal y sobre todo efectiva. El hecho de que de que ya exista esta unidad de análisis de la información y en algunas otras procuradurías se esté replicando, ¿ayudará a mejorar el problema, por ejemplo, del reporte de la incidencia que se ha mencionado que hay problemas en la unificación, homologación en la que las procuradurías reportan la incidencia delictiva? Qué bueno que abordas este tema porque tenemos dos aliados estratégicos, digamos, en la implementación de esta política pública, que vamos de la mano desde el inicio, desde que
sale como acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración. Y este es justamente el Centro Nacional de Información para estandarizar la información que las 32 procuradurías remiten y el INEGI. ¿Para qué? Para que todos estemos hablando el mismo idioma, estemos, reportando la información con la calidad que, los estándares de transparencia nos exigen. Eso es uno de los ejes de la Procuradora General de la República, el que seamos muy transparentes, y la transparencia inicia justamente en el reporte de la incidencia delictiva, y ha sido un trabajo muy coordinado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y con el INEGI para que las 32 Procuradurías y la General de la República reporten de manera estándar la información de carácter delictual. Pues nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas con el hashtag Cultura Jurídica y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del modelo de operación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Y nos acompaña la maestra Yuridia Torres y el maestro Oscar Santiago. Bueno, a lo largo del programa hemos hablado de qué es la agencia, muy específicamente de la unidad de análisis de la información y de los ejes de trabajo, su programa de trabajo, pero nos falta uno y es un tema que me ha llevado todos los años que llevo aquí de conductora, que es la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Cuáles son los trabajos o qué ha implicado este cambio del sistema de justicia penal? El cambio es mayúsculo. Para la agencia, ¿no? Porque, bueno, de igual manera para todos los operadores. Desde el año 2013 empezamos a identificar diferentes procesos gracias a este equipo multidisciplinario que comentaba ya el maestro Oscar. Tenemos ingenieros, administradores públicos, abogados, economistas, comunicólogos, que nos permitieron conocer muy bien y de manera esencial la operación. Sin embargo, era una operación que veníamos arrastrando con un sistema tradicional. Entonces teníamos que dar ese salto cuántico a lo que implica los nuevos criterios y sobre todo las nuevas atribuciones que son conferidas a los agentes de la Policía Federal Ministerial, obviamente a los peritos con este enfoque que ya comentamos, e incluir a este actor, que es el analista de información criminal. ¿Qué implicó todas estas actividades? Pues definir procesos, definir nuevos criterios de operación, pero no fue visto desde un punto de vista, desde un escritorio. La señora procuradora instruyó que obviamente se considerara la operación desde la subsede que tenemos en Guerrero Negro hasta una sede donde tenemos la sede de la capital, la representación de la Procuraduría. Quiero decir que empezamos definiendo esos criterios con los operadores de carne y hueso, no con, si queremos ver, hay directivos dentro de la Procuraduría, pero estos criterios se definieron con los operadores, con policías federales ministeriales, con peritos y con analistas. Es por ello que llegamos a definir criterios de operación, primero para protocolos de intervención internos, y después de que logramos estos criterios desde 2013, impulsamos
otros criterios de coordinación. El resultado y el esfuerzo fue que logramos desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se aprobara el Protocolo Nacional de Primer Respondiente para que posteriormente fuera aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad. Ese es un ejemplo de un trabajo de coordinación, otro de nuestros objetivos dentro de la agencia. ¿Por qué? Porque estuvo involucrada la Comisión Nacional de Seguridad con sus 3 desconcentrados. Obviamente CETEC estuvo participando activamente, el Secretariado Ejecutivo, las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que este trabajo fuera consensado y obviamente alcanzar la estandarización de los criterios. El reto que tenemos pues ahora es la aplicación de los mismos. Sin embargo, se definieron protocolos. Primero estamos hablando de manera interna, la intervención del Policía Federal Ministerial en la etapa de investigación, la intervención del perito en la etapa de investigación y la intervención del analista en la etapa de investigación. Entonces, esos fueron los criterios para dar el salto, obviamente, a la coordinación interinstitucional. En un momento más quisiera que profundizáramos un poquito acerca de estos protocolos, pero antes quisiera preguntarle al maestro Santiago que nos dijera cómo es que cambia o afecta en el trabajo de los analistas, porque es como mucho más obvio el impacto que tiene la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio o este cambio en un policía ministerial o en un perito que en un analista de la información. ¿Sí les impactó también este cambio de sistema? Sí, desde luego. El nuevo sistema de justicia penal es un cambio sin comparativo. Y por ello las políticas públicas que se han impulsado desde la agencia han ido en ese sentido de tomarlo con gran seriedad, con medidas innovadoras, con medidas de transformación, pero sobre todo con algo muy útil para los operadores. Y operadores me refiero a los fiscales y a los agentes del Ministerio Público. Que su información o que la información que cuenta la Procuraduría la tengan a la mano para la solicitud de medidas cautelares, la tengan a la mano para el fortalecimiento de sus carpetas de investigación, para generar nuevas líneas de investigación, fortalecer su teoría del caso y desde luego impacta en los analistas. ¿Por qué? Porque su trabajo ya lo venían desarrollando de manera destacada. Sin embargo, al estar como una política pública a nivel nacional en el ámbito de procuración de justicia, les genera retos y desafíos. Estos retos se ven enmarcados, por ejemplo, justamente en temas desde el reclutamiento de estos nuevos analistas, en la capacitación, en la alta especialización de los analistas para que puedan realmente aportar lo que se espera de ellos. Y además, su reto es mayúsculo porque la información que generan los investigadores federales, como nos señaló la maestra Yuriria Torres, y la información que generan los peritos o los científicos, esa información que les ha llegado a los analistas es su principal reto, el que logren que la información fluya a través de los sistemas tecnológicos, es decir, que la información esté la que genera una u otra unidad administrativa dentro de la organización pública, vaya caminando por los diferentes sistemas informáticos y que puedan ser explotados por el analista y que sus productos realmente sean para que estén con la calidad que se requiere y sobre todo, si estamos hablando de procuración de justicia, con la asertividad para la toma de decisión. En este sistema de justicia penal acusatorio, pues se sabe que pues, participan de una manera más activa, por ejemplo, los peritos, la policía ministerial también. Podríamos decir que el analista, o sea, sí participa de manera activa, pero está tras bambalinas, por ejemplo, en el juicio oral, ¿o también participan ustedes? Mira, hasta el momento es una figura relativamente nueva, como lo señalé. La maestra Torres hablaba de un impulso por parte de la Procuraduría General de la República en lo que se le denomina la sala de mando ministerial.
Entonces, no está tras bambalinas, está justo a la par, hombro con hombro, con los otros 3 actores. Está de la mano, digamos, por decirlo de una manera más sencilla, con el investigador federal, aportando la información para que vaya y realice ciertos actos de investigación, digamos, de campo. Está de la mano con el científico para hablar de esta concepción del fenómeno o esta visión del fenómeno completo y no solo del caso a caso. Entonces, no está tras bambalinas, está hombro con hombro y sobre todo frente a los fiscales, con, digamos, aportándole esa metodología, esa información que está con los más altos estándares, digamos, de tratamiento. Entonces, están a la par. Maestra Yuridia Torres, volviendo un poco al tema de los protocolos. Estos protocolos son, me imagino, protocolos recientes, pero ¿cuáles son los principales beneficios de tener protocolos y saber si antes de la creación de estos protocolos se dio capacitación en materia del sistema de justicia penal a los miembros de la Agencia de Investigación Criminal? Claro. Para la definición de estos documentos trabajamos ya años atrás. Obviamente tenemos que cumplir para hacer frente y para operar el sistema con el programa rector de profesionalización. Entonces, al momento de brindar la capacitación a nuestros operadores, fueron plasmados estos protocolos, estos 3 que hablé de manera general: la intervención del investigador, del perito y del analista en la etapa de investigación. Obviamente fueron capacitados nuestros operadores en materia de estos protocolos. ¿Para qué? Para dar certeza jurídica, uno, al operador y también al ciudadano, ¿no? Que vean que existe realmente un documento dentro de las salas de mando ministerial, un documento donde se establece la ruta que vamos a seguir para llevar a cabo ciertas intervenciones de diferente manera, ¿no? Haciendo un poco hincapié a lo que comentaba hace un momento, sí estamos a la par, no el analista, no por ser el nuevo del grupo, está tras bambalinas, sino gracias a que este sistema permite libertad probatoria, la información de la que ya hablaba el maestro Oscar, que es de esa calidad, se puede llegar a incluir conforme a lo establecido en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un antecedente de investigación, al igual que un registro de una actuación o bien como un peritaje, ¿no? Entonces hay esa igualdad entre nuestros actores, nuestros operadores, y obviamente si hubiera la necesidad de que, como cualquiera de los otros 2, tuviera que rendir algún testimonio en un posible juicio, estamos en igualdad de circunstancias. Obviamente, ¿por qué? Porque estamos auxiliando al Ministerio Público de la Federación. Pues, volviendo un poco al tema de la unidad de análisis de la información, en el corte hablábamos de la existencia de una red de inteligencia criminal, que no quisiera que se nos fuera, ¿no? ¿Me podría platicar qué es, en qué consiste esta red de inteligencia criminal? ¿Quiénes son los participantes o quiénes están dentro de esta red? ¿Y cuál es la finalidad? Ok. Su origen es digamos, los acuerdos de la Conferencia de Procuración de Justicia. Lo primero fue justamente ya a esta política pública, si encontramos algunos hallazgos de mejora en las capacidades de la institución, fue, digamos, el primer paso. Después es buscar este consenso, pero sobre todo lograr, digamos, el marco jurídico que arrope esta colaboración y este intercambio de información. Después fue la socialización del tema para que justamente estuviera en la agenda pública. En un siguiente paso era ya ponernos a trabajar, es decir, en 2015 tuvo lugar el primer encuentro de analistas de información en La Muralla, que es nuestro centro de formación de la Procuraduría General de la República. Ahí se reunió a los 32 representantes de las áreas que existían como áreas de análisis de información u homólogas en las 32 procuradurías, pero también con presencia de agencias homólogas extranjeras.
ya en el mes pasado se dio el segundo encuentro, ya con otra vitalidad. La red a la que nos referimos es justamente la materialización de esos acuerdos de colaboración en el seno de la conferencia. Es decir, la Procuraduría General de la República, a través de su despliegue en las 32 delegaciones estatales, creó una nueva área dentro del nuevo modelo de gestión para el sistema de justicia penal, que es las unidades de análisis criminal. Ahí esas unidades de análisis criminal están integradas por analistas de la agencia que están en estrecha coordinación con los analistas de las procuradurías estatales. Es decir, ahí en sitio es en donde estamos materializando la coordinación. Entonces, la palabra red viene justamente de este círculo de confianza enmarcado en los acuerdos de la Conferencia de Procuración de Justicia, que le da certeza a ese intercambio y habla de que cada quien es dueño de su información, pero existen los convenios para intercambiarla, para que el analista que requiere la información a petición de nuestro conductor, que es el Ministerio Público, tenga acceso a ella. Entonces es un esfuerzo enorme por parte de las autoridades de Procuración de Justicia. Pues nos queda un minutito y quisiera que hiciéramos una muy breve referencia a los retos por este lado de la agencia y por este lado de la unidad de análisis. Bueno, los retos que tenemos implican del tamaño que es la encomienda de procurar justicia. Obviamente, garantizar este modelo de operación donde tengamos ya los 3 actores articulados, la trilogía de apoyo e investigación al Ministerio Público. ¿Para qué? Para poder llegar a casos exitosos y obviamente garantizar a la ciudadanía la procuración de justicia que se requiere. Para ello es la consolidación a través de la aplicación de protocolos, la formación continua de nuestros operadores para que PGR obviamente cumpla con el reto que es el sistema de justicia penal acusatoria. Maestro Oscar Santiago. Bueno, pues justamente el reto sería la consolidación de estas unidades de análisis en las 32 procuradurías, la estandarización y digamos que llegue al trabajo diario, el que la inteligencia criminal no sea algo novedoso, sino más bien que ya esté en la agenda pública, pero sobre todo que lo vean como una herramienta estratégica para que se tomen decisiones de manera asertiva a partir de la explotación sistemática de la información de carácter delictivo. Pues maestra Yuriria Torres, maestro Oscar Santiago, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias. Gracias. Al auditorio les recuerdo que estamos todos los martes a las 6 de la tarde por Canal Judicial. Los espero la próxima semana.